¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tu canal Menece.com. Te invito a que disfrutes de todo su contenido. Suscríbete, deja tu comentario y comparte el video con todos tus amigos. Los 6 ciclistas que más cobraron en el 2017. En el sexto lugar está Nairo Quintana, pedalista colombiano y jefe de filas del Movistar Team, ciclista que cualquier equipo desearía tener en sus filas. El contrato del colombiano estaría en los 2 millones de euros por año. Esta cantidad en dólar equivaldría a $2.387.280, que a su vez en pesos mexicanos la cifra sería de $45.978.400 pesos mexicanos, y en pesos colombianos Nairo se gana la cifra de $6.945.580.000 pesos. En el quinto lugar está Vincenzo Nibali, el tiburón, que corre para el equipo del Bahrein Merida, que se incorporó con el equipo del Medio Oriente para ser su jefe de filas. El tiburón es uno de los mejores ciclistas y uno de los pocos en ganar las 3 grandes vueltas, el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Su equipo Bahrein Merida le desembolsa al año la cifra de 2,9 millones de euros. Esta cifra en dólares sería $3.461.556. En pesos mexicanos serían unos $66.633.880 pesos. Y en pesos colombianos serían unos $10.071.091.000 pesos. En el cuarto lugar está el chaval de Pinto, el gran Alberto Contador del Trek Segafredo, ciclista que donde esté participando asegura un buen espectáculo, poniéndole picante a las carreras. Ciclista que no se da por vencido y siempre lo intenta. Lástima que se retire al finalizar la temporada 2017. El Trek Segafredo le aseguró un contrato anual de 3 millones de euros. ¡Madre mía! A disfrutar, Contador. Esta cifra en dólares está en $3.580.920. En pesos mexicanos serían unos $68.931.600 pesos mexicanos. Y en pesos colombianos la cifra es de $10.418.370.000 pesos. En el tercer lugar se encuentra Mark Cavendish, uno de los mejores velocistas del mundo. Cavendish corre para el Dimension Data, fue campeón del mundo en el 2011 y posee 30 victorias en el Tour de Francia y más de 100 victorias en su trayectoria. El Dimension Data le aseguró a este extraordinario corredor la suma de 3,4 millones de euros al año. En dólares serían $4.058.376. En pesos mexicanos estaríamos hablando de $78.122.480 pesos mexicanos, y en pesos colombianos la cifra es de $11.807.486.000 pesos. En el segundo lugar se encuentra Chris Froome, ciclista, jefe de filas del potente equipo Sky y gran dominador en las últimas ediciones de las grandes vueltas. Aunque en estos momentos el ciclista Chris Froome no está pasando por un buen momento y suena un posible caso de dopaje. Deja tu opinión acerca de este caso aquí en la caja de comentarios. El Sky le asegura a Froome la cifra de 5,3 millones de euros. En dólares serían unos $6.326.292. En pesos mexicanos, $121.779.160 pesos mexicanos. En pesos colombianos, la cifra sería de $18.405.787.000 pesos.
En el primer lugar se encuentra Peter Sagan, el rockero, corredor eslovaco. Este es otro gran velocista. En los últimos tiempos se convirtió en el ganador de la clasificación por puntos, portando siempre la camisa verde en todas las carreras. Peter Sagan es el ciclista mejor pagado gracias a su reverencia y su gran afinidad con la prensa. Peter corre para el Bora-Hansgrohe, equipo que le desembolsa la cifra de 6 millones de euros. En dólares serían unos 7.161.840 dólares. En pesos mexicanos la cifra sería de 137.863.200 pesos mexicanos. En pesos colombianos la cifra sería de 20.836.740.000 pesos, convirtiéndose en el ciclista que más cobró en la temporada 2017. Espero que te haya gustado este video, suscríbete si aún no lo has hecho y compártelo.